¿Tenés ganas de armarte una rutina diaria pero no querés meter la pata y comprar un producto inadecuado para tu tipo de piel y sus necesidades? No te preocupes, este video es para vos. Te muestro diferentes opciones de rutinas básicas para todo tipo de piel y necesidades con productos de diferentes marcas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero mostrarles ejemplos de rutinas básicas para diferentes tipos de piel y diferentes necesidades. La idea es que tengan referencias de productos de marcas internacionales y ejemplos de rutinas que ustedes puedan consultar la próxima vez que vayan a la farmacia a comprarse algo. En el pasado hemos visto ejemplos de rutinas con productos un poco más económicos. Hoy vamos a ver ejemplos de rutinas con productos de marcas tales como La Roche-Posay, Eucerin, Vichy, Isdin, etc. Recuerden que la idea es armar una rutina básica. Ustedes ya saben que las rutinas básicas están constituidas por ¿cuántos productos? Ay, creo que le habla a usted. Tres productos: limpiador, hidratante y protector solar. A estas rutinas básicas las vamos a poder complejizar luego en caso de que querramos. ¿Tienen ganas de que haga un video con rutinas un poco más complejas? Déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Entonces, sin dar más vueltas, vamos a la farmacia. A la hora de armar una rutina básica, como dijimos recién, tenemos que buscar tres productos que se adecúen a nuestro tipo de piel. También será muy importante tener en cuenta el gusto personal de cada uno a la hora de elegir el limpiador, el hidratante y el protector. Algunas personas prefieren los limpiadores en gel, algunas personas prefieren los hidratantes en gel o los protectores cremosos. Es fundamental que compremos productos que nos gusten para que los usemos. No tiene ningún sentido comprar, por ejemplo, el protector solar más caro si después nos termina apareciendo una plasticola y no lo queremos usar. Hagamos compras inteligentes. Pequeño disclaimer: los ejemplos de rutinas que les voy a mostrar a continuación están sujetos a la disponibilidad de productos en la farmacia a la que fui. No todas las farmacias tienen todo el stock existente, así que ténganme paciencia, no me reten en los comentarios. Empecemos entonces con un ejemplo de rutina para piel grasa. Las pieles grasas son pieles que requieren que removamos el exceso de sebo sin generar irritación. Por lo general prefieren los hidratantes fluidos y los protectores toque seco que no dejen la cara oleosa. Empecemos con la rutina de día. Como ejemplo de limpiador para una piel grasa les puedo mencionar uno con ácido salicílico. Les muestro acá al Effaclar microexfoliante de La Roche-Posay. Ustedes ya saben que el ácido salicílico es buenísimo para pieles grasas porque ayuda a limpiar los poros en profundidad, a barrer el sebo, ayuda a que los filamentos sebáceos luzcan menos marcados y a que resuelvan los comedones. Puede ser un poco irritante, es verdad, por lo que es clave combinarlo con un hidratante después. Otra opción posible es el gel de limpieza Dermopure de Eucerin. Es un poco más gentil y produce menos riesgos de irritación. Como les decía hace un ratito, las pieles grasas suelen llevarse mejor con los hidratantes fluidos, que no deje la sensación de tener la piel pesada o pastosa. Acá les muestro como opción de hidratante fluido al Mineral 89 de Vichy. Este producto combina ácido hialurónico con diferentes activos que ayudan a combatir los daños que la deshidratación, la polución y la fatiga puedan generar sobre la piel. Ayuda a reforzar la función de barrera de la piel y a mejorar el aspecto general de esta. Otra opción podría ser el booster de hialurónico de Eucerin, que tiene también un vehículo superfluido y se absorbe rápidamente. Si les gustan más las cremas, tenemos la opción, por ejemplo, de la Effaclar Matte de La Roche-Posay. Como protector solar les puedo mencionar, por ejemplo, al Oil Control Toque Seco de Eucerin. Este protector tiene un vehículo cremoso que se absorbe súper rápido y cuenta con activos que ayudan a combatir el exceso de sebo, el estrés oxidativo y obviamente los daños provocados por los rayos UVA y UVB. Otra opción de protector toque seco para este tipo de piel es el Antelios Gel Crema Antibrillo, que también es toque seco y tiene efecto matificante. Para la rutina de noche podemos repetir el limpiador y podemos repetir el hidratante. Algo para tener en cuenta y que debo mencionarles es que en caso de que el uso diario, repetido, del limpiador con ácido salicílico resulte un poco irritante, podremos alternar el limpiador con uno más gentil, como por ejemplo el Effaclar Gel, el azul, también de La Roche-Posay.
Pasemos ahora a una rutina para piel seca. A la hora de armar una rutina para piel seca, debemos tener en cuenta que esta tiene poco sebo y por ende es más propensa a irritarse, escamarse y a sufrir ante las agresiones del día a día. Es por eso que vamos a optar por limpiadores que no alteren la función de barrera de la piel, sino que la refuercen. Empecemos entonces por la rutina de mañana. Les puedo mencionar como opciones de limpiadores para piel seca, por ejemplo, al Lipikar Syndet de La Roche-Posay. Este es un limpiador gentil que combina surfactantes que no irritan con activos calmantes como por ejemplo la niacinamida y la manteca de karité. Se puede usar tanto en la cara como en el cuerpo. Otra opción de limpiador gentil es la espuma Dermatoclean con ácido hialurónico de Eucerin, que puede ser usada por todo tipo de piel, incluso pieles secas. Otra opción es la loción de limpieza Tolerance de Avène, que ayuda a limpiar la piel sin irritarla. Tiene agua termal que ayuda a disminuir la inflamación y a calmar la piel. Como hidratante vamos a elegir una crema. Necesitamos un vehículo no tan fluido que nos ayude a reforzar la función de barrera y que nos aporte esos aceites que la piel está necesitando. Les puedo mencionar como ejemplo de crema a la Aquaporin Active para pieles secas de Eucerin, que aporta aceites, grasas con ácido hialurónico y pantenol. Esto ayuda a atraer y retener agua, reforzando la función de barrera de la piel. Otro ejemplo de producto es la crema Hydrans de Avène, que combina agua termal con glicerina y diferentes aceites. Como protector solar vamos a elegir un protector cremoso o un protector que contenga activos hidratantes. Les puedo mencionar por ejemplo al Antelios UV-Immune 400 crema o el Fusion Water de Isdin, que tiene ácido hialurónico. Si la piel es muy seca y existen zonas de resequedad más intensa o puntuales, podemos usar el Aquaphor de Eucerin para ayudar a sellar la hidratación y revertir las molestias típicas de una piel muy seca. Ya se escapa la tríada básica de productos, lo sé, perdón, pero se los menciono igual. Por la noche vamos a poder repetir el mismo limpiador y el mismo hidratante. Como ejemplo de rutina para una piel normal. Bueno, sabemos que para pieles normales influye mucho el gusto personal de cada persona y el objetivo de su rutina, dado que no hay ninguna alteración para corregir. No hay un exceso de sebo que ponga la piel brillante o que haga muy visibles los filamentos sebáceos. Tampoco hay una falta de sebo que torne la piel reseca o afecte su función de barrera. Para la rutina de mañana les puedo mencionar como ejemplo de limpiador, por ejemplo, el Effaclar Gel de La Roche-Posay, el clásico azul, que combina diferentes surfactantes con zinc y agua termal para lograr una limpieza profunda sin agredir la piel. Una opción un poco más suave, en caso de que así lo prefieran, es la loción Tolerance limpiadora de Avène, que ayuda a limpiar la piel al mismo tiempo que la calma, la hidrata y no la irrita. Como hidratante, recuerden lo que les decía hace un ratito, el gusto personal es clave. Hay personas que prefieren los hidratantes más o menos fluidos. Una opción muy buena para piel normal es la crema Ureadin de Isdin, que contiene urea, un activo buenísimo para mantener la piel hidratada. Como protector solar, mismo concepto, más o menos fluido. Podría ser, por ejemplo, el Antelios UV-Immune 400 fluido o en crema de La Roche-Posay. Para la rutina de noche, podemos repetir el limpiador y podemos repetir el hidratante. Sigamos con la piel mixta. ¿Cuántos de ustedes tienen este tipo de piel? Díganmelo acá abajo en los comentarios. Sé que hay muchas personas con piel mixta que miran mis videos. La piel mixta se caracteriza por tener la zona T oleosa, mientras que el resto de la cara tiende a estar deshidratada. Es importante que usemos productos adecuados, ya que este tipo de piel corre riesgo de deshidratarse aún más si usamos productos muy irritantes o astringentes que normalmente usaríamos en pieles grasas. También sucede que productos pesados, oleosos o con más cuerpo que usaríamos en una piel deshidratada podrían resultar incómodos. Les menciono entonces opciones de productos para la rutina de día. Una opción buenísima, el gel de limpieza Effaclar de La Roche-Posay. Como les contaba antes, proporciona una limpieza profunda que no irrita. En caso de necesitarlo, podremos alternarlo con un limpiador un poco más gentil, como por ejemplo la loción Tolerance de Avène. Como hidratante, Mineral 89. Así como mencioné para pieles grasas, es un gran hidratante para pieles mixtas. Si por alguna razón sienten que les falta un poco de hidratación, a pesar de estar usando el Mineral 89, podrían combinarlo con alguna emulsión o crema hidratante luego de la aplicación del sérum. Por ejemplo, la crema Effaclar Matte de La Roche-Posay. Como protector solar, el Oil Control Toque Seco de Eucerin es una opción increíble. Por la noche podemos repetir el limpiador y el hidratante con o sin la crema en caso de ser necesario. ¿Qué podemos armar para pieles maduras? Bueno, la verdad es que las pieles maduras son una oportunidad increíble para ponernos creativos con la rutina, dadas sus características y sus necesidades.
pero como dijimos que este video es de rutinas básicas, vamos por lo básico. Para la rutina de día vamos a poder utilizar diferentes tipos de limpiadores según el tipo de piel. Si es una piel grasa, podremos usar un limpiador con ácido salicílico. Si es una piel mixta o normal, al Effaclar Gel de la Roche-Posay. Si es una piel seca, al Lipicar Sin Dead o a la loción limpiadora de Avène. Las pieles maduras, pieles mayores de 45 años, suelen sufrir de pérdida de agua, por lo que los limpiadores gentiles suelen ser buenísimas opciones. Como hidratantes de día, existen dos líneas que me gustan un montón. Por un lado, la línea Neovadiol de Vichy. Tenemos la crema de día, que combina diferentes activos orientados a mejorar los signos del paso del tiempo sobre la piel, como son la pérdida de firmeza, la falta de luminosidad, la deshidratación, la textura irregular, etc. Aporta ingredientes que vendrían a suplir aquellos componentes y funciones que la piel empieza a perder a medida que crecemos. Otro ejemplo es la crema Hyaluron Filler más Elasticity de Eucerin. Esta crema también ayuda a sintetizar componentes de la piel que son clave y que disminuyen con el paso del tiempo, como por ejemplo el colágeno. Algo que me gusta mucho de este producto es que tiene tiamidol, un despigmentante que ayuda a mejorar las manchas que aparecen en la piel y que son típicas del paso del tiempo. Esto contribuye a lograr una piel con un tono más unificado y uniforme. Luego de la hidratación, seguimos con el protector. Podremos usar un protector más fluido o más cremoso dependiendo de si la piel es más o menos grasa y del gusto personal del paciente. Existen opciones de protectores para pieles maduras que tienen activos despigmentantes, como por ejemplo el protector Pigment Control de Eucerin, que tiene tiamidol, o protectores con activos anti-age, como por ejemplo el protector Photo Aging Control de Eucerin. Por la noche, repetimos el limpiador y el hidratante. Tanto Neovadiol como la línea Hyaluron Filler más Elasticity tienen versiones tanto de día como de noche. Por último, quiero darles ejemplos de rutinas para pieles con rosácea. Ustedes ya sabrán que las pieles con rosácea son sensibles, cursan con signos y síntomas muy característicos y suelen sufrir de alteraciones de la función de barrera de la piel, lo cual lleva a que se pierda agua y la piel pueda deshidratarse, ponerse colorada, etc. Es por eso que debemos prestar especial atención a los productos que vamos a usar en este tipo de piel. Para la rutina de día, puedo mencionarles como limpiador al Lipicar Sin Dead de la Roche-Posay o a la loción limpiadora de Avène, por las cuestiones que les mencioné antes. Son limpiadores gentiles que no atentan contra la función de barrera de la piel, sino que al contrario. Luego, antes del hidratante, puedo mencionarles un producto que escapa a la rutina básica, pero que me encanta para este tipo de piel. Es el Serum Mineral 89 Probiotic Fractions, que no estaba en la farmacia, estaba agotado, pero no quiero dejar de mencionárselos. Este serum tiene ingredientes que ayudan a reforzar la función de barrera de la piel, a disminuir la inflamación y a acelerar la reparación cutánea. Tiene también antioxidantes e hidratantes. Las que más destacan en la formulación de este serum son las fracciones probióticas. No son microorganismos vivos, no son probióticos, son más bien porciones de estos microorganismos que serán capaces de generar diferentes reacciones al ser aplicado sobre la piel. Recuerden que las bacterias vivas, los probióticos, no son capaces de sobrevivir en un serum. Estas fracciones probióticas son capaces de mejorar la función de barrera y contribuyen en la homeostasis de las defensas de la piel. Vienen combinadas con niacinamida y agua volcánica. Todo esto es muy beneficioso para una piel con rosácea. Al serum podemos acompañarlo luego con una crema hidratante, como por ejemplo la Tolerance Sensitive de la Roche-Posay, o la crema Hydrance Rica de Avène. Estas son dos opciones de cremas para pieles sensibles o reactivas que no solo hidratan, sino que ayudan a disminuir las chances de irritación. Como último paso, viene el protector solar. Pieles muy sensibles van a verse beneficiadas de usar un protector con filtros minerales, dado que irritan menos. Estos tienen como negativos que suelen dejar la piel blanca. Por suerte, existen opciones con color que se adecúan un poco mejor a los tonos de piel más oscuros. Como ejemplos tenemos al Mineral One de la Roche-Posay o al protector mineral con color de Avène. Por la noche podremos repetir el limpiador, el serum y el hidratante. Dato de color, los cuadros de rosácea se benefician un montón con el uso de descongestivos, por lo que las aguas termales son productos muy buenos que escapan a la rutina básica, pero que podrían serles útiles. Esta bruma de ácido hialurónico de Eucerin es también una opción muy buena para hidratar y disminuir la inflamación de pieles con rosácea que puedan estar inflamadas.
Ahora bien, ¿qué les parecieron estas rutinas? ¿Tienen ganas de que haga una segunda parte de este video complejizándolas un poco? ¿Tienen ganas de que dé ejemplos de rutinas con productos de alguna marca en particular? Díganmelo acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, que me ayuda un montón. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.